Arepaland no es solo un food truck, es una plataforma que tiene como meta ayudar a emprendedores en su afán de exponer la comida venezolana. Arepaland, la plataforma y la marca que promueve la comida venezolana en Australia. En Powerful Books conocemos y entendemos los retos que tienen los pequeños negocios. Aseguramos que nuestros clientes estén siempre al día con las exigencias de la ATO. Preparamos el VAS, procesamos la nómina y garantizamos que su contabilidad cumpla con las regulaciones establecidas. Powerful Books, el negocio de bookkeeping que realmente conoce y valora a sus clientes. Papelón sabroso. Trae el Caribe hasta Oceanía, a Venezuela en cada bocado y los recuerdos con cada sabor. Papelón sabroso. Reinvéntate, yeah. Tú puedes cambiar lo malo que estaba. Lo bueno llegará esta vez. Bienvenidos a Reinventados, donde los hispanohablantes comparten sus historias de reinvención a través de sus aprendizajes, oportunidades y éxitos. Bienvenidos a otro capítulo de Reinventados. Recuerda que este es el programa donde no está mal ser tu nuevo yo. Hoy hablaremos del suicidio. Sí, el suicidio es un tema muy delicado, pero es importante hablarlo para que las personas tengan la mayor información posible en caso de tener una experiencia de este tipo. Hoy conversaremos con Mixay Pomenta, socióloga clínica y counselor registrada en Australia. Nuestra invitada es especialista en este tema y nos ayuda a entender por qué se da y cómo podemos ayudar en caso de que alguien exprese esta intención o alguien se encuentre afectado con este comportamiento. Hablar y abrirse a una conversación con un familiar, amigo o un profesional en el campo es uno de los remedios para mejorar este comportamiento y hacerle seguimiento. Si tienes pensamientos suicidas, sospechas que alguien los tiene o estás apoyando a alguien que está en crisis, conéctate con Lifeline. Su número 13 11 14. Beyond Blue 1-322-4636. También tienen online chat de 3 p.m. a 12 a.m. Démosle la más cordial bienvenida a Mixay Pomenta. Bienvenidos a otro capítulo de Reinventado. Hoy tenemos una invitada de clase, socióloga clínica, tiene mucha más experiencia en otras cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en la sociología clínica. Mixay, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. De verdad que muy agradecida de la oportunidad de poder hablar de este tema, que es un tema pues, bastante delicado, pero bastante importante. Sí. Pues bueno, vamos a contarle esto a nuestra audiencia, a los que nos ven por YouTube y a los que nos escuchan por Spotify. Hoy escogimos un tema bastante delicado, pero que es importante conversarlo. Vamos a hablar acerca de la ideación del suicidio o del suicidio como tal. Sabemos que es importante cualquier persona que, pues bueno, que se sienta confundida o que necesita alguna ayuda. Vamos a dejar unos links, Lifeline, Beyond Blue, algunas otras organizaciones a las cuales puedes acceder si en algún momento te sientes confundido y necesitas ayuda. Sí, bueno, antes de que continuemos, yo quisiera hacer una pequeña acotación que es importante mencionar que independientemente de si las personas que nos están escuchando han tenido ellos mismos pensamientos o conocen de alguien que han tenido pensamientos o saben de alguien que tienen una experiencia personal de alguien que haya fallecido porque intentó suicidarse y pues siguió y continuó el proceso y lo logró. Entonces es tener presente que independientemente de lo que sea que digamos aquí, por favor, si cualquier cosa que decimos en este lugar te activa, te hace sentir, te hace pensar o te hace de repente dejar un poco alterado, es importante que sepas que no tienes que tener pensamientos suicidas, que simplemente si esto te activó y te dejó pensando, llama a las líneas de ayuda y de apoyo. Si eres una persona que has tenido experiencia con alguien y alguna de las cosas que decimos te hace pensar otra vez en eso y eso se te queda en la mente, cualquier persona puede llamar a Lifeline, cualquier persona puede llamar a Beyond Blue y hablar acerca de eso. Los consejeros que están al teléfono están entrenados para poder apoyar a cualquier persona, independientemente de si es la persona que lo está pensando
o si es una persona que está tratando de apoyar a otra persona que lo está pensando, o si es una persona que tuvo una experiencia con otra persona y de repente se le activó todo y le quedaron los pensamientos. Entonces es importante que sepan que eso está abierto para todo el mundo y que es importante que si estás teniendo, o sea, si quedaste alterado por la conversación que vamos a tener hoy, que hables con alguien, que busques hablar con alguien que tengas cercano. Eso es sumamente importante. Vamos a empezar primero entendiendo qué haces, qué estás haciendo en este momento. Una de las cosas que hago es hacer counseling. El counseling se concentra bastante en ayudar a las personas a desarrollar esas estrategias para lidiar con las emociones, para entenderse a sí mismo, para lograr entender su propio temperamento y ubicar cuáles son sus fortalezas y cómo balancear esas fortalezas, porque todas nuestras fortalezas siempre cuando se salen de balance presentan como debilidades. Y nos tendemos a vernos a nosotros mismos como que o estamos bien o estamos mal, o somos buenos o somos malos, o tenemos debilidades, y normalmente no vemos nuestras fortalezas porque precisamente son fortalezas y nos vienen natural, y entonces las estamos haciendo desde toda la vida, y nos preguntan cuáles son tus fortalezas, y yo no sé, no tengo idea. Entonces una de las cosas es aprender eso y entender cuáles son, pero también entender qué pasa cuando se salen de balance. Y a veces pues por muchas razones, cosas que ocurren en la vida, experiencias que tienes, puede ser que estés en una situación donde te sientes estancado, atrapado o atrapada. Y realmente es así como sucede, ¿no? O sea, vamos a pensar en una persona que, pongamos un caso, una persona que vive en Melbourne, en Australia, que inmigró, pongamos desde Venezuela o de otro país de Sudamérica, y se encuentra aquí en Australia, empieza la vida en Australia sabiendo que la vida en Australia al principio, cuando estás conociendo, pues está llena de mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué crees tú que puede suceder cuando la gente empieza a pensar, pues bueno, mira, no estoy bien? Mira, todo ocurre cuando se desmantelan los apoyos, los sistemas de apoyo. Por eso es que una persona que emigra se vuelve muy vulnerable a eso. Claro, por ejemplo, dependiendo de la cultura también hay muchas personas que son muy emprendedoras, muy chaspalantes, resuelven cosas y no dejan espacio para eso, siempre siguen adelante. Y eso está impulsado por el optimismo, por la esperanza. Es la esperanza la que te mantiene bien, te mantiene en balance. Es cuando empiezas a perder la esperanza. Cuando hay una acumulación de fracasos, uno detrás de otro, y tu mente empieza a pensar, tal vez esto no se va a poder, tal vez esto es muy difícil. Es cuando la esperanza se empieza a perder, es cuando te empiezas a volver un poco más vulnerable. Y si sumado a esa pérdida de la esperanza, hay una sensación de sentirse indefenso, de sentirse que no hay quien lo proteja a uno, que no hay quien lo ayude. Es ese sentirse solo y completamente aislado que hace que la persona diga simplemente no puedo, es demasiado. Hay ciertos temperamentos que son más vulnerables que otros temperamentos, o sea, que tienen una tendencia más a irse porque es el tipo de temperamento que analiza las cosas, que busca entenderlas, que busca desmantelarlas, y esa capacidad analítica también es una capacidad muy realista. Es una capacidad de estar con los pies firmes en la realidad. Entonces es muy fácil que pierda la esperanza, porque puede ver simplemente que la cosa no está, que no va a funcionar. Entonces, en ese sentido, es allí donde viene la vulnerabilidad, y en ese sentido también es lo que hace lo más fácil poder ayudar a una persona que está teniendo pensamientos. Es lo más fácil. Lo que más se pone en el camino de poder ayudar a alguien son nuestros propios pensamientos acerca de eso, acerca del suicidio. Son los que ponen la barrera. Una de las barreras es eso. O sea, si yo pienso que es uno de los tabús que existe, que una persona que está hablando de que se va a suicidar es una persona que está buscando atención. Es una persona que está... si yo pienso eso, ese pensamiento hace que yo tenga una reacción acerca de eso que no permite que la otra persona me diga, oye, no estoy bien, porque sabe que no es aceptable, pues, ¿me entiendes? Claro. Que mis libros no es algo aceptable. Entonces,
nosotros como comunidad y como individuos, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué pienso yo acerca del suicidio? ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo como una debilidad o lo veo como un deseo de llamar la atención? ¿Lo veo como un exceso de dramatismo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué estoy yo pensando acerca del suicidio? Porque precisamente eso se convierte en una barrera para que los demás se abran y hablan con nosotros. Porque es muy fácil decir, oye, pero habla con alguien. Ajá, sí, pero ¿con quién? ¿Con quién voy a hablar? ¿Quién está dispuesto a escucharme? No, y no solamente eso, sino que yo supongo que no todas las personas tienen la capacidad de escuchar a una persona pues que esté desbalanceada o que tenga ese tipo de problemas. Te comento una anécdota. Es importante que sepas que, perdón, que una persona que está teniendo pensamientos suicidas no necesariamente tiene un problema mental. O sea, ha podido llegar al punto ya de desespero o de no saber qué otra solución tratar de implementar. Okay. Y eso es lo que le quita la esperanza. No, sí, hay personas que por desbalances químicos en el cerebro necesitan medicamentos. Hay a eso quería entrar. Que cómo se produce en determinado momento. Te comento una anécdota y quiero poner mi experiencia personal para que la gente pues también se sienta identificada y vea que es importante hablar con alguien. Mi madre se muere de leucemia. Yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, acompañarla, si se quiere, en su recuperación, y después ella se va a Colombia porque mi mamá estaba de viaje de vacaciones en Estados Unidos y fue cuando le pasó eso y después la trasladan a Colombia. En Colombia muere, pero yo no tuve la oportunidad de estar ahí los últimos momentos. Fui cuando ya estaba muerta y regresé a Australia y yo sentí que todo se paralizó. Como que todo, nada, yo no le sentía sentido, nada tenía sentido, nada funcionaba, y entonces yo le comenté a mi esposa y le dije, bueno, yo tengo que hacer algo porque nada tiene sentido, cuando voy al trabajo es como que si no hiciera nada, y entonces ella me dijo, bueno, vamos a buscar un psicólogo, y hablé con una psicóloga una sola sesión, recuerdo yo, y apenas hablé con el psicólogo, yo lo que hice fue llorar. Después que salí de esa sesión, yo volví como a reconectarme con mí mismo y me di cuenta de lo que necesitaba era que alguien me escuchara y yo pudiera drenar. En mi caso fue eso. Yo lo pongo en contexto para que la gente sepa que es importante hablar con alguien, para que a lo mejor es una simple sesión y ya estás bien. Sí, pero en mi caso pasó eso. Y es porque mi mamá se murió. Pero ¿qué pasa con otras personas, por ejemplo, con el imbalance químico? ¿Hay algunas otras experiencias o algunas situaciones que nos permiten pensar en? Exacto, mira, hay niveles, ¿ok? O sea, y cuando tú hablas acerca de una persona que te escuche, probablemente lo más importante que existe, o sea, nosotros siempre, una de las cosas que nos frena también a apoyar a una persona que tiene, o tener miedo, pues, de preguntar y de tener la conversación acerca del suicidio, es que no sabemos qué vamos a hacer. Que si me dice que sí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proteger a la persona? Y ese temor también se pone en el medio, se interpone entre que podamos hablar. Pero una de las cosas más vitales y más importantes para una persona que puede estar teniendo esos pensamientos, independientemente de la intensidad en la que los está teniendo, es poder conversar con alguien. Porque en el momento que se siente que otra persona sabe, o sea, nosotros somos seres sociales. En el momento que sentimos que no estoy solo, no me tienes que resolver el problema. Yo solo necesito saber que alguien sabe que esto me está pasando, que alguien sabe que yo me estoy sintiendo así y que eso valida mi existencia. Porque cuando la persona siente que no puede y no lo puede contar a nadie, es como que está negando su propia existencia y es como que antes de morir ya está muriendo, ya se está desconectando. Okay. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, es saber, mira, cualquier persona puede apoyar a una persona que está teniendo pensamientos, simplemente teniendo la conversación.
hablando con ellos. Cuéntame. Y no tienes que enfocarte en resolver el problema, le dejas eso a los profesionales, pero a escuchar, con curiosidad, a escuchar, oye, pero cuéntame. Y se van a dar cuenta, lo que empiezan a hacer esas preguntas, se van a dar cuenta que la persona empieza a hablar acerca de una y otro intento fallido de hacer algo que no funcionó, otra cosa que intentó que no funcionó. Si no, ojalá no tuviera que ser así. Y cuando la persona dice algo así, ya tú te estás dando cuenta, en realidad tú no quieres morir, pero es que no estás viendo una salida. Claro. Y a veces estamos escuchando la historia y nos damos cuenta, wow, si yo estuviera en esa situación, tal vez yo estaría pensando lo mismo. Y ese reconocimiento de lo duro y lo difícil que es la situación, es el principio de ayudar a esa persona, es lo que más fortaleza le da. Entonces, toda persona puede hacer eso por otro. Es lo mínimo, ¿no? Y concéntrense en eso, no tienen que resolver el problema. Si lo pueden resolver, chévere. Pero si no lo pueden resolver, no importa, porque lo que más importa para una persona que está teniendo esos pensamientos es sentirse Es verdaderamente importante que lo acotemos y que lo hagamos a la gente que nos ve en YouTube y que nos escucha en Spotify. Es importante escuchar, quizás como tú dices, no tratar de resolver el problema, pero escuchar con mucha curiosidad y preguntar para que la otra persona se sienta asistida y se sienta en esa primera etapa. Se sienta que hay alguien que se interesa, hay alguien que puede escucharme, que puede entender, porque cuando la persona está teniendo esos pensamientos, piensa que no debería tenerlos y trata de frenarlos, pero entonces vienen y entonces es como no sabe con quién puede decir, si lo digo, ¿cómo va a reaccionar? Si yo te digo eso a ti, ¿cómo vas a reaccionar a ti? Ahora te voy a poner una carga a ti encima y de repente tú vas a empezar a actuar diferente hacia mí y yo no sé qué voy a hacer, eso va a ser peor. ¿Entiendes? Y por eso es que nuestros propios pensamientos acerca de eso son tan importantes y nuestra reacción de poder apoyar a la persona. No es el momento de dar sermones ni discursos, no es el momento de estar diciendo no, pero no te preocupes por eso, piensa positivo. Es el momento de escuchar y decir, wow, qué fuerte, eso es fuerte. Sí, reconocer lo que realmente le está sucediendo a la otra persona. Porque en lo que lo reconoces, lo estás validando. Que yo reconozca que tú estás sufriendo, que yo reconozca que tú estás teniendo una situación que es sumamente dura para ti. A lo mejor yo estoy en esa situación y a mí no me afecta de esa forma, por X, por temperamento, porque estoy rodeada de más apoyo, porque tengo más recursos a mi disposición, por cualquiera que sea la razón. Puede ser que yo no lo entienda, puede ser que yo no esté de acuerdo, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo es que yo te escuche, claro, y que yo valide que eso que te está pasando para ti es sumamente fuerte y estás teniendo problemas lidiando con eso. Entonces, ese es el primer paso. Es nuestro sistema de apoyo que nos rodea, nuestros amigos, nuestra familia. Para el inmigrante eso es sumamente fuerte, sobre todo cuando emigras solo o sola. Es sumamente fuerte. Entonces, ahí es donde pues esa red de amigos, esa red de personas que están alrededor son el primer punto de contacto que pueden ayudar. Si una persona está teniendo pensamientos, puede ser que la persona tenga los pensamientos, pero no está decidiendo que lo va a actuar, que no lo va a hacer. Simplemente le viene a la mente. A veces pienso que eso es lo mejor. A veces pienso que sería la mejor solución. Entonces es a veces, otras veces no. Entonces esas otras veces que no, ¿qué estás pensando? Exacto. Y ahí vas bien, te vas dando cuenta cómo podemos replicar más de esas veces. ¿Qué estás haciendo en esas veces y ahí es donde empieza la ayuda? Entonces, saber que diferentes niveles de estado mental y emocional requieren diferentes tipos de ayuda. Entonces, el consejero que es terapeuta, ¿ok? Que es el trabajo que yo hago, es la siguiente línea. Es porque ¿qué pasa? Que la gente se dice a sí mismo, no, pero es que tampoco es tan grave. Sí, en realidad, o sea, hay personas que le está pasando peor la situación. Sí, pero es que ese no es el punto. El punto es que tú estás pasando por lo que tú estás pasando y a ti te está afectando de una forma que tú estás teniendo esos pensamientos. Que sea más fuerte o mayor es realmente irrelevante. Entonces, es irrelevante. Entonces la persona, claro, como tenemos una mentalidad de que tenemos que ir primero al psicólogo, hay que entender que el psicólogo es un especialista. El psicólogo es un especialista que está dedicado a diagnosticar y a implementar un protocolo de salud mental. Entonces, si tú vas a esperar que tú estés en un punto
donde eso es como decir que, mira, yo no sé, yo me estoy sintiendo como que con mareos y dolores de estómago y no sé qué es lo que está pasando, pero no No, me voy a ir directo a ver el especialista del corazón, pero es que yo no creo que tenga problemas de corazón, entonces no voy a ir. Entonces no me veo los síntomas hasta que no caiga en el último estado. hasta el último estado. Y eso es un error, porque hay un médico que está en el medio que te puede ayudar a resolverlo antes de que se ponga grave. Entonces volvemos y acotamos otra vez lo mismo, que si te sientes mal en Es este momento, importante. convérsalo con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa, Sí. hazte escuchar la gente que recibe ese mensaje, que lo haga con bastante responsabilidad y que pues no traten de resolver el problema, sino que simplemente escuchen y reconozcan que la otra persona tiene una situación difícil. Exacto. Y que lo que necesita es sentirse apoyado. Claro, si tienes forma de conectarlo con una solución, de guiarlo, bueno. Pero lo ideal entonces es que en la medida que va escalando, o sea, porque tú tienes que mirar, o la persona que está teniendo el pensamiento, o la persona que está tratando de apoyar a una persona, tiene que mirar es la intensidad de este pensamiento, cuán recurrente es, cuán a menudo es y cuán intenso es. Entonces, eso va a depender, pues si la persona tenía rato, por ejemplo, una acumulación de cosas, por ejemplo, en el caso tuyo, donde tú hablaste de que tu mamá había fallecido, ahí tienes una mezcla de duelo. El duelo lleva enojo, tiene todas las emociones, están involucradas en el duelo. Tiene culpa, enojo, resentimiento, tristeza, y eso es como un círculo, eso es como un torbellino. Y entramos y salimos de eso y es así como súper fuerte, súper intenso. Y uno de esos es la tristeza. Entonces, la tristeza prolongada y no logrado salir de eso te puede llevar a la depresión. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, cuando ya estás en depresión, ya estás moviéndote, ya te estás saliendo un poquito del protocolo normal del consejero, o el consejero te puede ayudar con depresión, pero si ya la depresión se está volviendo física, donde ya no te puedes parar de la cama o estás teniendo problemas con las relaciones, ya estás teniendo donde no tienes motivación para hacer muchas cosas, todavía el counselor te puede ayudar, pero estás ya entrando en la raya de que vas a necesitar un especialista. Disculpa mi ignorancia. O sea, ¿el imbalance químico es producto de la tristeza prolongada o el balance químico es orgánico? Pues sucede porque sucede. Mira, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Mira, todas las emociones, o sea, nosotros como seres humanos estamos conectados de una forma donde cada pensamiento que tú tienes activa una emoción. Y porque es la manera como tu cuerpo físico se comunica contigo. ¿Ok? Entonces, tú percibes algo del ambiente y eso te activa un pensamiento, te activa algo, y ese pensamiento activa una emoción. Y la emoción no es otra cosa que una liberación de químico de tu cerebro hacia tu cuerpo. Y por eso es que la gente piensa que no, hay emociones que son malas, emociones que son buenas. Y entonces pensamos que, por ejemplo, el estar enojado, el tener rabia es una emoción que debemos evitar. Tener tristeza es una emoción que debemos evitar porque es negativa. No, pero no te pongas, ¿qué es lo primero que te dicen cuando arrancas a llorar? No, pero no llores. ¿Pero por qué? Si estás triste, Estás llora. delirando. Claro. Lo más lógico es que llores, o sea, explícame. Entonces, pero eso es una cosa cultural, eso es una cosa que aprendemos, y hay unas culturas donde simplemente no es aceptable llorar, no es. No, y hay otras culturas donde llorar tiene que ser duro, y lo ves en los, Funerales. en los funerales, y gritan y se rasgan la ropa, y es cultural, o sea, es importante mientras más lo muestran. Entonces, es saber y es entender eso, pero volviendo a la pregunta que me hiciste, es entonces, ok, tú sabes que estás a ese nivel, las emociones liberan químicos, te estaba diciendo que no son buenas ni malas, simplemente son agradables o desagradables. Son agradables cuando la alegría, el gozo, la emoción, son agradables porque el químico que libera el cerebro hacia tu cuerpo se siente bien. Okay. Y son desagradables cuando el químico que libera tu cuerpo se siente desagradable. Y se siente desagradable porque eso es un sistema de alerta, es un sistema de supervivencia. Y se tiene que sentir desagradable para que tú digas, ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y o sea, estamos hechos así porque estamos cableados así desde el principio, pues. Es nuestra cosa biológica. Entonces,
un exceso constante de desesperanza o un exceso constante de estrés genera químicos en el cuerpo que van desbalanceando el cuerpo. O sea, Ok. un estado constante de estrés o un estado constante de enojo, de alteración, de tristeza, la rabia, cuando guardas resentimiento, muchísimas de esas emociones cuando se quedan se manifiestan físicamente en el cuerpo. Ahora, hay razones que no tienen nada que ver con eso, que simplemente por alguna razón biológica de repente, no sé, el cerebro decidió empezar a mandar señales químicas sin ninguna razón aparente. Ok. Es en ese momento cuando tú escalas, o sea, cuando se vuelve crónica una situación de emoción emocional y ya tú estás viendo que físicamente está afectando tu vida y tu capacidad de estar en tu vida, ya sabes que estás cruzando la raya entre un counselor y necesitar un especialista, un psicólogo. Necesitas ahora un psicólogo, que normalmente porque el psicólogo normalmente se enfoca en diagnosticar. O sea, el psicólogo es como un médico, diagnostica. El psicólogo es el que oficialmente te puede decir, tú tienes depresión. Y entonces, o tú estás sufriendo de ansiedad y te crea un diagnóstico oficial. Y con el diagnóstico oficial viene un protocolo. Igualito como cuando el cardiólogo te dice que tienes un problema de coronario y que tienes que hacer esto y tomarte este medicamento y te vamos a tener que hacer una cirugía de bypass. ¿No entiendes? Te dice cuál es el protocolo clínico. Eso es lo que hace ¿Tú crees que nosotros culturalmente, esto nos afecta culturalmente? Porque yo a veces escucho gente, no, yo no voy a decir eso porque, pues bueno, la gente va a pensar mal. O yo no me voy ¿sabes? Yo no voy a contar algo íntimo mío a alguien porque ¿tú crees que culturalmente nosotros estamos afectados? Sí, absolutamente. Mira, por ejemplo, el venezolano tiene mucha resiliencia, es muy fuerte en el sentido de que es echado para adelante, que busca la solución. Entonces es como que deprimirse, eso no es una cosa. Nosotros no nos deprimimos. Entonces no se dan permiso. Entonces, eso es súper chévere porque quiere decir que la persona no se deja caer fácilmente, sigue haciendo el esfuerzo, sigue luchando, tiene un poco más de resistencia, ¿me entiendes? Porque culturalmente esa es la manera de ver la vida, hay que buscar la solución, hay que echar para adelante, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Ok? Pero en esa situación, esa cultura que es súper buena para ayudar a la persona a salir adelante, también es una cultura que no permite a otra persona fácilmente hablar al respecto. Porque entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Si yo veo que se supone que todo el mundo debe tener esa fortaleza para hacer eso y yo no me la estoy sintiendo, entonces lo primero que pienso es, hay algo malo dentro de mí. O sea, algo no está bien, yo no estoy bien, yo no, ¿me entiendes? Yo no funciono. Y eso entonces empieza a afectar la autoestima, ¿entiendes? De verdad que es un tema bastante interesante porque es un conglomerado de cosas, ¿no? Son emociones, son el ambiente, los amigos, el trabajo, son una cantidad de cosas. Sí. Y no quiero que pensemos que esto es una de las cosas que activa a los demás, por ejemplo, una persona que haya tenido experiencia o algo así, que entonces empieza a pensar, ay, pero yo pienso la vida así, a lo mejor yo tuve esa influencia y fui negativo. No, o sea, todas las culturas, todo tiene algo positivo y tiene algo negativo. No es cuestión de que unas culturas son malas y otras son buenas, es cuestión de estar alerta y estar con una mente abierta, de identificar, de decir, mira, sí, esto es una realidad, oye, pero también es posible y hay espacio para que si no te sientes bien, bueno, entonces vamos a hacer algo al respecto, pues vamos a apoyarte. Claro, y tú sabes que, te comentaba que yo tengo una amiga que casualmente hablé hace poco con ella y ella me comentaba que ella había intentado suicidarse y que había escrito un essay acerca del suicidio porque la estrategia de ella fue cambiar sus hábitos radicalmente, como reinventar su mente y asumir, por ejemplo, ella asumió el budismo como religión y eso la permitió, como quien dice, cambiar la perspectiva
que estaba viviendo en ese momento y la ayudó enormemente. Gracias a Dios ella está bien, pero generalmente la gente hace eso, cambia su... Mira, sí, o sea, porque es una de las soluciones, es una de las formas de enfrentarlo. Es que eso va a depender, de temperamento. Todos somos, o sea, esa dinámica que yo te digo de que piensas, sientes y haces, esa es la dinámica de nuestro ser que a lo que está conectado nuestro temperamento y está conectado nuestra personalidad. Así reaccionamos y tenemos. Entonces, una persona que es bastante hacedora, quiere resolver las cosas haciendo algo al respecto. Entonces tú le dices que contemple la vida y no puede, porque no se puede sentar suficientemente tiempo tranquilo como para contemplar nada. Lo que quiere es, no vamos a resolverlo, vamos a hacer algo, vamos, porque es hacedor. Esa es su fortaleza. Una persona que es pensador o pensadora tiene esa habilidad de analizar y de interpretar y de buscar. Una persona que es sentidora quiere sentir, quiere expresar, ¿me entiendes? Cada temperamento tiene forma. Pero sin duda que todos somos, en el centro de nuestro ser, todos somos seres espirituales. Entonces, cualquier conexión que te lleva a algo que es espiritual, que está más allá de ti, que te lleva a cosas que son, que no se pueden alterar, o sea, porque por ejemplo, si yo digo que tú tienes un ingreso, por ejemplo, que tú tienes un apartamento, que tú tienes un salario, eso es algo que se puede descomponer. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Pero si tú tienes Una religión, agradecimiento, por ejemplo. gratitud, si tú tienes gratitud, eso no te lo quita nadie. Nadie. Y eso es una Siempre está. fortaleza, sí, siempre está allí. Y eso, ¿me entiendes? Entonces, esas fortalezas son fortalezas espirituales cuando tú las edificas y cuando tú las alimentas, tu ser se centra. Claro. Logras una forma de centrarte y de lograr balance, sobre todo si estás pensando así, pues si te estás conectando con eso. El amor, la gratitud, el perdón, todas esas cosas centran a la persona. Claro. La centran, porque son cosas que son inviolables. No importa dónde estés, Claro. son cosas que no las vas a perder, no te las Siempre van a estar ahí. Siempre las puedes edificar. Por eso es que Simon Sinek habla del propósito. Ajá. El propósito es descubrir cuáles son tus fortalezas en esa área y desde ese centro, digamos, expandirlo hacia los demás. Eso es lo que es descubrir tu propósito. Es por qué estoy yo aquí, de qué soy yo capaz de dar. Cuando las personas hacen ese giro en enfocarse menos en ellos y en lo que les está pasando y más hacia afuera, en cómo puedo yo contribuir con lo que está ocurriendo afuera, el giro ocurre y la vida toma propósito de repente. Pero es que primero tiene que... Por eso es que yo siempre repito... Primero tiene que centrarse. Exacto. Yo por eso siempre repito que la ayuda es un elemento fundamental en todo ser humano y más en estas situaciones, ¿no? Porque cada vez que tú ayudas es como devolver, no sé, sucede algo químico en tu cuerpo que pues bueno, que te da bienestar y que además te genera querer seguir haciéndolo. Sí. Entonces quizás la ayuda es un elemento fundamental, ¿no? Para sobrepasar. Sumamente, sí, así es, tal cual. Y también es importante otra cosa que venía a colación con los pasos que te decía de los diferentes niveles, es que hay momentos en que es necesario el medicamento. Y hay mucha gente que es contra medicamentos, no quiero medicamentos. Bueno, sí, o sea, estar en un medicamento por años y años y años probablemente no es lo ideal. Lo ideal es que resuelvas qué es lo que está al centro de lo que está ocurriendo. Pero a veces necesitas un medicamento para poder traer ese balance químico en orden mientras vas trabajando sobre la situación. Mientras vas trabajando, mientras vas llegando, por ejemplo, tu amiga que se metió al budismo va fortaleciendo esa parte de su ser, se va sintiendo más centrada y si necesita medicamento mientras está en ese proceso, súper bien. Y en la parte del medicamento es ahí donde viene la psiquiatría, que es la parte química, la parte biológica, más mirando la parte orgánica, y es el que puede prescribir medicamentos, aparte de un doctor, pues. O sea, claro. Así es que funcionan los pasos. Y eso va a depender de cómo tú te vas sintiendo, dónde estás.
Muchas personas también, por ejemplo, dicen, mira, voy a ir directo de no me siento bien a que me den un medicamento para ver si me mejoro. Ok, está bien, pero si no resuelves el problema, Claro, te vas a siempre va a estar quedar ahí. estancado allí. Sí. Sí, y mucha gente dice, mira, no, yo no quiero un consejero, yo quiero un especialista, yo quiero ir a un psiquiatra. Ok, y van al psiquiatra, no, yo fui a ver al psiquiatra y eso no me funcionó. Pero bueno, ¿qué esperabas? O sea, Claro, ¿qué porque no sabes esperabas? qué está sucediendo dentro de ti. Porque cada especialista tiene su especialidad a lo que se dedica. Y la idea es que todo eso viene conjuntamente y ayuda a trabajar, ayuda a la persona a solucionar pues, el problema en los diferentes Ahora, tú niveles. sabes que yo muchas veces veía en películas cuando, por ejemplo, gente sufría de alcoholismo, entonces había una cantidad de gente hablando de las experiencias. Yo creo que eso es lo que hace que la gente, bueno, ahora lo entiendo mejor, ¿no? Que hay que crear comunidades de ayuda, creo yo. Como Sí, que, sabes, tener una comunidad que pueda prestar ese oído cuando la gente más lo necesita, ¿no? Porque si en el sí. caso de nosotros, que culturalmente a veces no nos gusta decir las cosas, a lo mejor tener, pues bueno, creo que es lo que hacen estas empresas de Lifeline y estas El organizaciones. anonimato. El anonimato. Y esa es una de las cosas que tienes cuando tienes, o sea, porque todo el mundo tiene que tener lo que se llama en inglés un network, o sea, que es tu familia, y hay cosas que a tu familia no le puedes contar, entonces se la puedes contar a los amigos, y entonces tienes ese network de los amigos. Ahora, ¿qué pasa? Ese network tiene un límite, porque ese network es el apoyo diario, cotidiano, que tú ves todos los días, o sea, un counselor no puede estar en el día a día de tu vida, pero tu network sí. Entonces es importante tener ese network de personas que son sólidas, que te pueden apoyar. Pero ¿qué pasa? Que ese network tiene ciertas dinámicas sociales. Esas dinámicas, entre ellas se encuentra, por ejemplo, que si tú me cuentas algo y yo ya vi cuál es la solución y yo ya sé cómo yo lo resolvería y yo te digo a ti cómo lo tienes que resolver y no lo haces como yo digo, entonces ahora, no, chico, pero ya no me vengas otra vez con eso. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque, bueno, yo tengo un temperamento y tengo una forma de ver las cosas y tengo un hilo de experiencia que estoy utilizándolo para aplicar a esa solución, pero a lo mejor eso va completamente en contra de tu temperamento. Completamente. Entonces, claro, tú dices, uy, tengo que hacerlo, pero sí, entonces lo tratas, pero no lo puedes hacer porque no va, es contra tu temperamento, pues no te sale natural. Es muy difícil, entonces te das cuenta, nada, me estoy atrapado porque ¿qué voy a hacer? No puedo hacer lo que se supone que debería hacer y no tengo otra solución. Y así es que la gente se le van cerrando las ideas de soluciones que puede tener. Es allí donde tú dices, ok, ahí es donde tú dices, ok, yo necesito una ayuda que esté fuera, removido de mi círculo, que sea objetiva, que esté preparado para mirar problemas y buscarle una solución. La Un solución. counselor no te va a decir lo que tú tienes que hacer. Es más, si un counselor te llega a decir a ti lo que tienes que hacer, págale y vete y no vuelvas. El counselor no te debe decir lo que tienes que hacer, el counselor debe hacerte las preguntas y averiguar cuál ¿Qué es es tu lo que entorno, qué es lo que quieres lograr y ayudarte a ti a encontrar la respuesta que mejor te funcione a a ti. ti? El counselor Ok, está dedicado hacia ti. Tu network familiar y de amigos es recíproco. Tú estás allí para ellos, ellos están allí para ti. ok. Y esa dinámica es la que crea esa situación donde tienes que hacer lo que yo digo y si no lo haces, múchale, quedas mal conmigo, pues, ¿me entiendes? Claro, claro. ¿Me entiendes? Sí, Y eso es importante para otras cosas, pero allá hay un momento y es que reconocer donde, no, yo como que tengo que hablar con una persona que sea imparcial, que me va a ayudar a mí a encontrar la solución que me funciona a mí y me va a enseñar a mí cómo, de acuerdo a mi temperamento, aplicarlo, pues, hacerlo para ok. poder lograr el objetivo que quiero. Es ahí donde tú te das cuenta, ok, necesitas ese counselor que además está allí en ese momento, es objetivo, se concentra en lo que tú quieres, trabaja para ti, para alcanzar tus metas y te va a señalar cosas que tú no has visto. Te va a decir como, pero tú te has dado cuenta que tú haces, explícame esto, ¿por qué está ¿Por qué pasando estás aquí? haciendo Y esto de de esta repente, forma? exacto, y te das cuenta de cosas que normalmente no habías No visto, logras pues en tu ver. vida, Claro. no logras ver. Y te provee soluciones. Y entonces, lo chévere de eso es que si decides que no lo quieres hacer, ok, regresa, mira, no pude, ok, ¿por qué no pudiste? Vamos a ver, explícame.
Y entonces empezamos a ver, ay, ¿dónde fue que te quedaste estancado? No, porque entonces pasó esto. Ah, claro, entonces prueba esta otra cosa. ¿Me entiendes? No te están juzgando, no te está Y diciendo, tampoco hay una fórmula perfecta, como tú dices, ¿no? Es una cosa que te no hay. funciona a ti. Tratas una vez, Exacto, si te funciona, chévere, exacto, si no te funciona, vuelve y dices, pues bueno, no me funcionó o no pude conseguir la exacto. respuesta. Exactamente. Y por eso es que a veces ocurre que la persona se va directo a ver a un psicólogo y el psicólogo lo diagnostica, le da un protocolo y la persona se va y dice, ¿y entonces? ¿Qué voy? Es la Sí, parte de resolverlo. Porque hay psicólogos que son consejeros, que son counselors. ok, Pero muchos son psicólogos que son especialistas, pues, o sea, ellos son claro, claro. especialistas en diagnosticar y dar el protocolo y esa es su función, pues, o sea, esa es la especialidad de ellos, pues. Entonces, por eso pasa a veces que dicen, no, pero yo intenté eso y no me funcionó. Bueno, porque tal vez fuiste el especialista que no era el que necesitabas en ese momento y a veces ese sí es, a Y veces el counselor no. Sí. para que la gente entienda, entonces el primer paso es ir a un counselor y después, si la cosa se agrava, ir a un psicólogo Sí, y ya si la cosa es química, ir a un psiquiatra. Pues bueno, es exactamente. te refieren, ¿no? Tienes que ir al médico y el médico, Sí, el counselor te refiere al psicólogo ok, y el psicólogo te refiere al psiquiatra, al sí. psiquiatra. Y el GP, lo que ocurre en Australia es que en Australia se salta el paso del counselor con el sistema de salud. Mm, Tenemos rato que estamos tratando de cambiar eso porque afecta muchísimo a la gente, o sea, se crea un clog, se congestiona y hay muchísima gente esperando para una cita para un psicólogo cuando en realidad no es lo que necesita. Pero el sistema tiene muchos años así, están tratando pues de cambiarlo. Porque el GP te manda directamente al psicólogo con el sistema de salud mental y la cuestión es que a veces no necesitas eso, estás usando esas sesiones cuando no las, no, realmente no no realmente no los necesitas. necesita. No, y tienes 10 sesiones, pero realmente en una sesión o 2 sesiones con un counselor puedes resolverlo. O a lo mejor más, a lo mejor son 6, no sé, o sea, depende de cuál es el Sí, problema que depende del tienes. caso. Sí, sí, pero a veces es el protocolo con lo que necesitas. Eso va a depender de lo que necesites, qué es lo que necesitas. Y lo ideal es eso, es buscar si esto persiste, si estás viendo que estás frustrado, que hay un patrón, tú estás buscando un patrón, no una cosa que ocurrió una sola vez, sino que hay un patrón. Yo me estoy dando cuenta que cada vez que pasa esto, yo me siento alterado o me estoy dando cuenta que no estoy durmiendo, me estoy dando cuenta que estoy irritable, me estoy dando cuenta que entro en desesperanza y que siento ganas de montarme en el carro y salir volado. Entonces, ajá, ahí está un patrón. No esperes que se ponga peor, busca de hablar con alguien, busca un counselor que esté registrado, es importante, que sea un Claro, counselor registrado con las organizaciones, con el ACA o con el PACPA, o sea, que son organizaciones que monitorean pues la preparación del chévere. counselor. Información bastante valiosa y lo volvemos a repetir a los que nos ven por YouTube y a los que nos escuchan por Spotify. Es importante hablar y es importante también acceder a las líneas. Nosotros vamos a dejar los links para que cualquier persona pues que se sienta afectada o como tú dices que se active este pensamiento, pues puedan llamar a las líneas que vamos a dejar y los links que vamos a dejar de todas las organizaciones que son para eso. Un último mensaje para ver cómo podemos, si se quiere, animar a la comunidad, sobre todo en este momento, ¿no? Donde tantas cosas han pasado con lo de la pandemia. Mira, con lo de la pandemia es entender, o sea, tenerse autocompasión, es entender que lo que nos ha ocurrido es algo bastante fuerte, es algo intenso que todavía necesitamos procesar. Todavía no hemos entendido la magnitud de lo que nos ha pasado. Hubo un duelo, una pérdida, que es una pérdida que tuvimos, que lo llamamos la pérdida ambigua. Es una pérdida donde no está cerrada, no es como cuando una persona fallece, eso es una pérdida decisiva. O sea, la persona falleció y ahora tengo que aprender a vivir sin eso. Las pérdidas ambiguas, por ejemplo, una pérdida ambigua es cuando una persona desarrolla Alzheimer, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo tu papá desarrolló Alzheimer, tú tienes una pérdida ambigua porque tu papá ya no es el Ya no que es tu era papá. antes, Mm, pero todavía tienes un papá. Entonces, esa ambigüedad de que sí lo tengo, no, pero no se ha muerto, pero está allí, pero no es el que solía ser, pero ni siquiera me reconoce, esa ambigüedad
crea un estrés, un nivel de estrés que crea como el síndrome postraumático, lo que es el PTSD. Ok. Es bastante similar con las pérdidas ambiguas. Lo que ha pasado en el COVID es similar, porque fue una pérdida ambigua, o sea, no teníamos libertad, pero sabíamos que la íbamos a recuperar en algún momento, pero cómo se va a ver no sabemos. Sabíamos que teníamos trabajo, pero a lo mejor no lo teníamos, o a lo mejor lo perdimos y no sabíamos si lo íbamos a recuperar. Entonces todo era sí, pero no, pero tal vez que sí. No podemos viajar, eso lo perdimos, pero no está perdido completamente porque en cualquier momento abren las fronteras, pero no sabemos cuándo. ¿Cuándo? Entonces, ¿entiendes? Entonces es cuando hay duelo, cuando hay una pérdida, uno tiene que procesar las emociones de lo que ha perdido para poder adaptarse. Cuando hay una pérdida ambigua, es difícil adaptarse porque la línea entre lo que has perdido y lo que todavía tienes está como borrosa. Entonces, No lo estás claro, importante es tener una claridad que perdí y pasar por eso en ese momento. O sea, decir, mira, ahorita estoy dolida y estoy sintiendo pena, como un luto, pues, de que yo no puedo viajar. Si yo quiero, no puedo. Si yo quisiera ir a ver a mi mamá en Alemania, no puedo ir a verla. Si quiero ir a visitar a mi hermano en Dubái, no puedo. Si ellos quisieran venir a verme en Australia, no pueden. no puede. Entonces eso es una pérdida y está indefinida. Yo sé que en algún momento se va a poder, pero no sé cuándo. Entonces, ok, esa pérdida me doy el permiso de sentirme triste por eso, porque es real, ¿me entiendes? Okay. Es real. Y en relación a lo del suicidio, una última cosa que sí quería dejarles hay un tabú que tenemos, que es pensar que si preguntamos acerca de eso, le vamos a poner la idea a la persona en la cabeza. Eso no es cierto. Si la persona ya lo está pensando, ya lo está pensando. Si la persona lo está pensando y tú le preguntas, el alivio es grande. Es saber, puedo desahogar esto. Las caras de las personas que he visto cuando logran decir eso siempre son caras de alivio y así de esa Claro, como que lo tenían ahí, pero reprimido, exacto. reprimido. Exacto. El que tú lo digas, porque ¿qué va a pasar? Si tú preguntas y la persona dice, mira, no, la verdad es que no. Mira, de vez en cuando me viene, pero en realidad no es algo que yo haría porque mis hijos o lo que sea. Ok, chévere, no ha pasado nada. Claro. Pero ¿y si la respuesta era sí? Si la respuesta era sí, entonces, oye, ven acá, hablemos. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vamos a conectarte con alguien que te pueda apoyar. Le dan el teléfono de Lifeline. Tenlo, métetelo en tu cartera, mételo en tu bolsillo, tenlo allí a la mano. Ven, vamos a meterlo en tu celular. Si llegas a tener esos pensamientos intensos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Llámame o llama a Lifeline. Sal y camina, ¿qué puedes hacer para calmar esos pensamientos? Si la persona, otra cosa que es importante, no le pregunten, es que tú estás pensando que vas a hacer algo loco. Algo loco puede ser para mí cortarme el cabello, coco pelado. Claro. Eso es algo loco. Eso no quiere decir que me voy a suicidar. O sea, que hay que decirle, estás pensando en suicidar. Estás pensando en quitarte la vida, estás pensando en suicidarte. Y si la respuesta es no, ok. Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, wow, qué fuerte. O sea, lo que te debe pasar, estar pasando debe ser bastante fuerte para que hayas llegado a ese punto. Cuéntame. Y ahí es donde empieza el proceso de curiosidad, pues de preguntas. Sí. Y entonces tú también empiezas también como a ver, o sea, si la persona, le puedes preguntar, ¿tienes un plan? Si la persona tiene un plan, las probabilidades de que lo lleve a cabo son más altas que si la persona simplemente lo está pensando. Si la persona en el pasado lo ha intentado, eso aumenta el riesgo. O sea, el riesgo va aumentando dependiendo de cada una de estas cosas. Si la persona está completamente aislada, el riesgo aumenta. Si la persona está consumiendo alcohol o drogas de una forma desaforada o fuera desmedida para su propio, porque a lo mejor para una persona 5 tragos no es nada, pero para esta persona 5 tragos, una persona que nunca toma y de repente se está tomando 5 tragos, así como que, oye, ¿qué pasó? Claro, es un detonador. ¿Okay? Es un detonador. Entonces, cuando hay drogas o hay alcohol, y no quiere decir que la persona sea un drogadicto ni un alcohólico o alcohólica, simplemente que eso es una forma un mecanismo de defensa, un coping mechanism. Estoy buscando una forma de escape. Y ahí te das cuenta, oye, te estás escapando bastante a menudo con eso. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Yo me estoy dando cuenta que algo te está pasando.
y así involucran. Y exacto, van asesorando el riesgo. Y muy importante, tanto la persona como que lo está pensando, como la persona que decide que los va a apoyar, necesita el apoyo también. O sea, no es que no se enfoquen en mí porque le está pasando a ellos, no. Claro, porque se Apoyar a una afecta a la persona, otra persona. claro, apoyar a una persona que está teniendo pensamientos suicidas es una cosa que genera un estrés altísimo. Así que el Lifeline está allí también para ustedes, para esas personas que están apoyando a los demás. Para esas personas, si se empiezan a dar cuenta que no pueden dormir, que están estresadas, vayan y vean a un counselor. Si están teniendo ataques de nervio y el de pánico, no sé qué, ok, tal vez necesiten ver a un psicólogo. Okay. Sí. O sea, es como estar alerta de uno mismo y protegerse y saber que eso está allí no es claro, siempre estar en esa continua pregunta, sí, ¿no? Preguntándose uno mismo cómo te sientes, cómo estás, qué es lo cómo te sientes cuando sucede algo, es bien importante. Y tratar de que, pues bueno, yo no sé si será bueno lo que vas a decir, pero como eliminar ese tabú de que no se puede hablar de eso, ¿sabes? Como no se puede hablar de que si alguien se quiere quitar la vida o se quitó la vida, porque yo creo que esas experiencias ayudan a las demás personas, pues es mi punto de vista personal, pero esas experiencias ayudan que la otra persona pues también piense, diga, bueno, mira, no, mejor no lo hago. Sí. O sea, cualquier persona que ha experimentado una sensación intensa de dolor, o sea, es una emoción intensa que no le encuentra salida, que no le encuentra solución, que no, o sea, si las personas cuando pueden estar atrapadas en situaciones y no ven la salida, o puede haber un patrón de conducta de otra persona que está alrededor de ellos que simplemente no cambia y se encuentran constantemente. Tú lo que estás buscando es entender el patrón. Hay un patrón que constantemente me estoy sintiendo así, ese patrón, eso es lo que tienes que prestarle atención. Hay un patrón, ok, vamos a hablar con alguien al respecto, porque es ahí donde está la clave. Los sentimientos, o sea, juzgar a una persona que tiene pensamientos suicidas no hay magnitud, no es muy difícil entender lo que está pasando por su mente, porque también puede ser una persona que esté en medicamentos y el medicamento le activa esa cosa química y nosotros no lo sabemos, o sea, no podemos juzgarlo porque no sabemos los niveles de dolor, la intensidad de las emociones que están sucediendo, intolerables. Nosotros queremos decirle a nuestra audiencia en YouTube y en Spotify que el único propósito de este programa y de esta conversación es ayudar, dejar o tratar de que la gente converse más al respecto, que tenga la oportunidad de siempre preguntarle a su amigo o a su amiga de cómo se siente y de la persona que se siente afectada también que busquen ayuda, que pregunten a sus amigos. Muchas veces nosotros culturalmente nos reunimos para cualquier cosa, nos reunimos para hacer una parrilla, nos reunimos para tomar una cerveza. Creo que es importante también que a la hora de que alguien muestre como dices tú, detone alguna alerta, pues bueno, estén pendientes y traten en lo posible de conversar acerca y al respecto, porque es importante. Lo repetimos, el único propósito de esta conversación, que sabemos que es delicada, es para ayudar. Sonia Mitsai comenta, muchas gracias de verdad por tu tiempo y por esta valiosa conversación que sé que va a ayudar a mucha gente de nuestra comunidad y a los hispanohablantes. De verdad, muchas gracias. A la orden y no, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti por la invitación y precisamente la oportunidad de eso, de extender una mano de ayuda y de apoyo a quien pueda estarlo necesitando. Mucha compasión, eso es importante, o sea, no sabemos qué puede estar pasándole a la gente, pero estamos allí para ustedes. Y esto fue Reinventados, el programa donde no está mal ser tu nuevo yo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Facebook y en Instagram. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.